Hello, sean todos bienvenidos a un nuevo capítulo más de Worldbox, el despertar de las razas. Como siempre, cada vez que vamos a empezar uno de estos videos, les recomiendo no prestarle mucha atención a cómo digo las cosas. Esto es más para algo de chill, relajado, tratando de buscarle una mitología propia a nuestro mundo de Worldbox. Comencemos. Como habíamos quedado antes, después de la finalización de la Segunda Guerra Santa, Uriel cometió un acto imperdonable. Sus manos estaban manchadas de sangre inocente. Además, había acabado con los demonios y también con varios humanos. Desgraciadamente, dijo que ya no quería estar cerca de sus hermanos elfos y que se mantendría dormido junto al árbol de su madre, Uris, hasta que los elfos lo necesitaran. Desgraciadamente, en el momento en el que él decidió, vamos a decir que volverse alguien, un fantasma, o más bien un ser aislado, pasaron varios años hasta que la leyenda de Uris, o más bien de Uriel, quedará en el olvido, o solamente unos cuantos que hayan podido sobrevivir a la Segunda Guerra Santa hayan podido saber y poder haberlo escrito en las bibliotecas de los elfos. Desgraciadamente, después de todo esto, decidí por mi propia mano acabar con los magos maléficos. Uris no quiere saber, Uriel, que siempre me confundo. Tampoco les daré esta tierra que está manchada de sangre de humanos a los elfos. Esta tierra será dejada a un lado y, por supuesto, será destruida. Una forma de cambiar la forma de pensar de algunos elfos. Desgraciadamente, todo esto termina aquí. Estos elfos que tomaron el lugar que no les pertenecía fuera del bosque mágico es una gran forma de desafiar a su dios. Ahora, aquellos que desafiaron al poder de los elfos del bosque mágico desaparecerán de una vez y para siempre. Las cosas están muy tensas después de la Segunda Guerra Santa. Los humanos se están restableciendo luego de que Uriel los haya destruido. Pero ahora se ha aislado, ha abandonado a los hijos que le quedaban por fuera, dándoles la única misión de proteger el árbol y proteger a los elfos de una manera u otra. Aún así, dentro de su aislamiento seguiría teniendo hijos, pero no los tendría más como combatientes, sino más bien como contándoles las historias de cómo surgió todo, mostrándoles así de que la historia no para y que siempre se puede recordar tiempos mejores antes de la guerra. También les enseña cosas como, por ejemplo, cómo tratar con los demonios o cómo tratar con ciertos aspectos de la vida. Es algo que mucha gente del reino elfo no entiende. Ahora que todo había acabado, el enano campeón que estuvo al lado de Uriel en la Segunda Guerra Santa estaba algo perdido, pero lo ayudé un poco y le alumbré el camino, pasando por todos los lugares malignos y por donde la sangre inocente se había derramado. Le di, digamos, el momento o la guía para dirigirse a su tierra, ya que como todo esto estaba, digamos, dividido por el mar, le di varios rasgos para que así pudiera moverse mejor y poder correr por el agua. Estuvo días en eso, algo que un enano nunca había podido hacer. El enano viajó y viajó por todo este lugar, guiándose solamente por su intuición para poder llegar a la tierra donde nació. Quería contar historias, quería que le dieran el honor de haber participado en una guerra de dioses. Quería volver a ver a su familia, a sus dos hijos. Quería seguir vivo para contar todo esto. Y, por supuesto, quería volver en algún momento a la tierra de los elfos para volver a ver a Uriel. Eso sí, las cosas no serían tan fáciles ahora. El enano fue recibido con los mayores honores. No solo eso, sino que también fue ascendido a capitán general del ejército enano. También se le dio una mejor casa y ahora vive mucho mejor. Pero los enanos desde ese día le dieron el nombre de un verdadero héroe que sería recordado por los siglos de los siglos en la historia enana.
este hombre sería llamado como, a ver aquí, como algo, quiero, a ver, un nombre que se me ocurre, no, algo del matademonios, no sé, algo que se me ocurra, pero no lo sé. Se llamará Asburt el Matademonios, un nombre tan épico que será recordado en las bibliotecas enanas por eternidades, por épocas poderosísimas, ya que ningún enano puede decir que fue capaz de ir a una guerra santa y sobrevivir, ya que los demonios son seres que escapan a la fuerza enana. Y aún así, Asburt, creo que así le puse, salió con vida. Mientras tanto, los humanos, que puse de nuevo después del asesinato que tuvo Uris, se hicieron muy amigos de los enanos de nuevo, haciendo sus grandes ciudades y formándose poco a poco y recuperando tierra que era suya. Eso sí, el mundo era cambiante y todo estaba a punto de literalmente cambiar. Algo que sucedió luego de que terminara la Guerra Santa fue que los elfos decidieron hacer, junto con Uriel antes de su exilio, una protección totalmente enorme. Los elfos perderían el acceso al mar y solamente podría haber acceso al bosque de los elfos por parte de los Tauren. Aún así, estarían aislados y empezaría a haber discordia entre varios elfos. Aún así, la tierra donde la Guerra Santa estuvo allí empezaría a recuperarse y, gracias a mis grandes poderes, haría que nubes de nieve tocaran esa área, donde hace miles de años que no se contaba la historia. Ahí se hicieron dos guerras santas. Debería ser recuperada, enfriarse para alejar ese toque cálido que los demonios habían dejado. Aún así sería difícil mantenerlo por un tiempo, pero así evitaríamos que el bioma demoníaco se esparciera y así darle menos control a los demonios. Usé mis grandes poderes para poder ingresar el bioma de Permafrost a esa área, ya que esa zona sería conocida como el pico de la muerte, ya que cualquiera que pasara por allí estaría muerto, o más bien moriría, ya que esa zona sería llamada en un futuro la montaña de Dios o la montaña de los dioses, ya que la Tierra Santa siempre deja restos celestiales en ese lugar y cualquiera que pasara que no fuera alguien importante del linaje de Uris sería destruido completamente, o quien no tuviera el permiso. Aún así, pasando el tiempo, muchas cosas pasaron y de repente unos enormes terremotos empezaron a arrasar con las zonas marítimas al lado de la tierra humana. Una enorme cadena montañosa se formó con el paso del tiempo. No solo eso, sino que también un enorme continente despertó de las ruinas del océano para subir y darle más espacio a los humanos y a otras razas. Gracias a todo esto, se formaría el continente de Rosewood, el continente compartido entre humanos y enanos, y quizás unos viejos amigos volverían para vérselas de nuevo con las razas. Luego de la formación del continente de Rosewood, por fin los humanos podrían expandirse mejor y mostrar así su verdadero potencial. La raza que creé con mis propias manos y tenía un gran potencial para mostrarse como los mejores, sería el mejor momento para expandirse en estas zonas. Pero la cosa cambiaría, ya que ese mismo día del sueño del mar, del sueño eterno en el cual los puso Uris, nacerían los defensores de la sangre, o más bien sus descendientes lejanos, aquellos a los que el mundo llamaría los orcos. Así es, en este nuevo continente se asentarían por primera vez la raza conocida como los orcos.
Por primera vez, los orcos estaban en un lugar perfecto para crecer. Aún así, eran muy diferentes a los defensores de la sangre, ya que ellos simplemente estaban dedicados a proteger el bioma infernal. Ahora, estos estarían dedicados a protegerse a sí mismos, a ser amantes de la guerra como ellos mismos lo pueden ser y digamos que hacer tratos con quien les convenga. A pesar de que su inteligencia es inferior, los orcos ahora serían conocidos como de las razas más poderosas físicamente y que le darían algunos problemas a las razas en un futuro. Probablemente luego de esto veríamos cómo se formarían estos nuevos orcos y los humanos y los enanos tomarían partido en el nuevo continente. Ahora simplemente dejemos que pase el tiempo para ver lo que sucede ahora. Eso sí, el castigo había llegado. Algo estaba ocurriendo horriblemente, ya que los elfos estaban empezando a recibir castigos divinos. Primero, un gran terremoto que debilitó su capital. Luego empezaron a sentir, digamos, locura o en algunos casos arrogancia a sus guardianes Tauren. Decían que los Tauren les debían pleitesía, que no podían estar tan cerca de ellos, que eran solo criaturas inferiores. Mientras que Uriel se encargaba de tener más descendencia en ese lugar, sus hermanos tenían que cargar con todo el problema en el cual se habían metido los elfos, ya que las maldiciones que ahora estaban allí estaban literalmente buscando a un responsable. Esa maldición cayó por culpa del, digamos, el pecado de Uriel. Todo esto es por él y quien lo pagaría de una forma u otra serían los elfos. Aún así, uno de los primeros castigos a los responsables de la Guerra Santa fue hacia los, digamos, magos maléficos, para que así todo esto desapareciera de una vez por todas. Todo esto es culpa de ellos. Todas las maldiciones habían llegado, desde más magos maléficos sacados de debajo del infierno hasta nigromantes intentando atacar a los elfos. Era toda una batalla en la cual todos los elfos estaban involucrados. Mientras la sangre de los elfos manchaba en el suelo, su ADN poco a poco empezó a cambiar y algo dentro de unos años se vería muy afectado. El ADN de los elfos era incorruptible, venía directamente de ubris y de las, digamos, esporas que traía el árbol del mundo. El primer árbol fue el que trajo a los elfos a este mundo y ahora estaban luchando con un castigo divino que no era para ellos, pero al Uriel pertenecer a este mundo y estar con los elfos, todo el castigo que era para Uriel era para los elfos, ya que al estar exiliado él simplemente pensó en él y en sus hijos y en el árbol de su madre, protegerlo a toda costa, enterrarlo en el suelo y también volver a desenterrarlo para así evitar su desaparición. Uriel sabía que todo esto estaba pasando por él y lo único que hizo fue simplemente enraizarse y taparse los oídos, porque sabía que su pecado era un pecado imperdonable, algo que si todos los elfos supieran, la mayoría de la raza e incluso los propios Tauren irían a acabar con él, y a pesar de ser hijo de un semidios, no sería capaz de acabar con su propia sangre. ¿No es así? Aquel que lo hizo en algún momento podría volverlo a hacer, pero ahora estábamos en ese problema. Los elfos luchaban contra todo eso, hasta que un gran meteorito cayó al suelo. Una gran onda expansiva acabó prácticamente con toda la capital elfa. A pesar de que quedaban pueblos aledaños con mucha población, la capital elfa era el centro de todo ello. Libros y leyendas y elfos de gran renombre vivían allí, y el perderlos a ellos era solo el principio. El aislamiento de los elfos cambió su mentalidad para siempre, y poco a poco todos ellos empezaron a pelearse, culpándose quién le habría hecho esto a Dios para que nosotros caigamos en, digamos, desgracia. Aún así, esto no había terminado. Poco a poco los castigos se volvían más fuertes y los elfos sufrieron estos castigos por más de 200 años. Esta época fue conocida como la época
del derramamiento de sangre. Uriel simplemente, en su, digamos, divina ignorancia, estuvo detrás de esas montañas todo el tiempo, viendo cómo sus hermanos morían uno por uno, intentando pelear con los que se volvían locos, intentando luchar contra las bestias. Aún así, llegaría la época de la luna. Todo cambiaría. Todo ese poder de los elfos cambiaría de un momento para otro, usando el poder de la sangre derramada y la luna, el cual era la diosa de los elfos. De un momento a otro llegaría el cambio para ellos. Pero la luna no estaba allí para dar malas noticias, sino que también vino la llegada de un nuevo hijo de Uriel. Pero este hijo era diferente. Su nombre era Lume, un druida de la casta mayor, ya que era de los últimos hijos que tuvo Uriel, bueno, de la última raíz que tuvo antes del aislamiento. Poco a poco su crecimiento se fue dando y sabía de que este muchacho era especial, y con mi poder de Dios le di todos los rasgos necesarios para convertirse en un salvador para su gente, para sus hermanos y para su padre, ya que con todo esto simplemente su padre lo único que hacía para ser un padre responsable era darle la historia del mundo, la historia de su madre y la historia de todas las razas que él había visto en su larga vida. Lo demás, ellos se alimentaban del sol, y Uriel simplemente se la pasaba todo el día en silencio sentado debajo del árbol de su madre. Alguien diría que es algo irresponsable, pero alguien con los traumas y el pecado que tuvo Uriel es algo que pocas personas pueden superar. Después de un tiempo, otra cosa pasó. No una maldición, sino más bien un rompimiento. Los Tauren, al ver que los elfos estaban siendo maldecidos cada día más, en esa época lo único que decidieron fue, a pesar de su, digamos, promesa de por vida de protegerlos a ellos y al árbol, ya que si el árbol era destruido, el mundo también podría destruirse. Desgraciadamente, esto lo era todo. Los Tauren dejaron la gran alianza que habían formado, e incluso los enanos estaban pensando en dejarlos, ya que se sabía de boca de los Tauren que las grandes maldiciones que atacaban a los elfos no era nada normal. Su ADN cambió, su color de piel cambió, sus pensamientos cambiaron. Desde ese día, desde que la luna dio su luz, desde que las maldiciones terminaron y el ADN de los elfos, gracias a todo eso, fue tocado, ese día nacieron los elfos nocturnos, muy diferentes a los elfos comunes, más fuertes porque han resistido maldiciones. Aún así, su, digamos, arrogancia crecería más con ello, pero seguían teniendo viejas tradiciones, y ya la leyenda de varios héroes digamos, de épocas pasadas, como la de Guerra Santa, pues estaban siendo olvidados. Las únicas pruebas que quedaban eran los libros de historia. Los elfos estaban reconstruyéndose bien, formándose de gran manera, ahora siendo los elfos nocturnos. Pero luego de eso se vendría algo terrible, muy terrible. Viendo que los Tauren no los protegerían más, sería el momento de atacarlos al sentirlos unos enemigos. Desgraciadamente, esto fue lo que ocurrió. Pero antes, veamos cómo van nuestros compañeros. Los orcos, en esta época oscura, se han llevado bastante bien, mientras que los humanos y los enanos de este lado del continente se han expandido de la mejor manera posible, haciendo así de que su reino ahora sea algo gigante, y siendo la alianza más grande de todas la que llevan con los enanos reciben buenos recursos de parte de los humanos, y los humanos reciben buenas armas forjadas y armaduras de parte de los enanos, ya que ellos tienen más minería y pueden llevarle tanto minerales como objetos para la guerra, así ayudándolos a ambos. Las maldiciones de los elfos no habían terminado. El último dragón que quedó en pie fue hacia digamos, lugar de los antiguos elfos, ahora elfos nocturnos, para dar una última señal de que si el último dragón era destruido, entonces estaban condenados.
ya que la isla del dragón era una isla de protección que hace siglos fue el lugar que vio nacer a los descendientes de de Uriel, que me confundo, y vio nacer a los primeros elfos. Al ver que habían dejado, digamos, su origen atrás, el dragón solo aspiró y dejó un último fuego, porque en ese momento los elfos nocturnos lo vieron como un intruso y al nadie conocer quién era, lo acabaron. Y así terminó el último dragón, protegido pero no olvidado. La isla donde crecieron los dragones empezó a llenarse de energía oscura, potenciada por energía corrupta de parte de alguien en específico. Los magos maléficos que no fueron destruidos por el maleficio de Uris cayeron en ese lugar en algún momento y formaron un culto. Ay, eso sí, no le había puesto los nombres a los elfos. Formaron un culto hacia la nigromancia, hacia la muerte, dando así el inicio de que esa isla se esparciera para así formar una isla más grande, que sería conocida en algún momento como la Isla de los Muertos. Allí se asentaron los primeros nigromantes, sacando información de la Segunda Guerra Santa, que ya había pasado hace más de 100 años. Hicieron bastones para eso y formaron a los primeros muertos de ese lugar para que fueran su mano de obra y su ejército. Así nació después de mucho tiempo, la oscuridad dejó de estar por más tiempo y volvimos a la era de la esperanza. A pesar de que los elfos habían cambiado para siempre, había esperanza en las otras razas, pero no sabían qué era lo que se venía. Los orcos eran una amenaza latente. A pesar de eso, no se habían metido todavía con los humanos, ya que eran un imperio muy poderoso y tenían un gran aliado que eran los enanos. Pero todo cambiaría, ya que un presentimiento se asentaría en el matademonios. Él ya había tenido 2 hijos, ya habían crecido lo suficiente y él había podido verlos y verlos también tener nietos para volver, digamos, a ser un anciano y verlos crecer y estar orgulloso de ellos. Aún así, una sensación extraña recorrió su pecho. Se dio cuenta de algo, y era de que Uriel había desaparecido. Nadie sabía nada de ellos, ya que los elfos habían cambiado para siempre y solamente dejaban entrar a los que eran parte de su alianza. Y como todavía los enanos y los humanos eran parte de la alianza, el matademonios decidió viajar con los poderes que yo le había dado hacia la tierra de los elfos para poder tener una charla con Uriel. Después de todo eso, él había sido su compañero de guerra y quien le había dado ánimos para no dejar la guerra. A pesar de que se viera perdida, él vio en Uriel un gran y poderoso compañero de batalla. Después, en ese momento, decidió hablar con sus compañeros y decirles que iría para allá. A pesar de que algunos, digamos, intentaron detenerlo más bien, él simplemente tomó sus cosas, se preparó, a pesar de ser un anciano de casi 100 años, igualmente se preparó para todo eso y tomaría rumbo nadando, así como lo hizo para llegar a su tierra, hacia la tierra de los elfos, moviéndose con una gran fuerza. A pesar de tener que cruzar todo el océano, logró llegar a la isla central, donde estaba, digamos, la isla de la muerte, o más bien la isla o la montaña de Dios. Vio como sus compañeros enanos ya habían llegado a esta zona para expandirse, ya que los cristales eran buen catalizador para sus espadas. Vio las antiguas ruinas demoníacas. Al pasar por ellas se veía la muerte frente a ellos y un miedo arrasador lo mantuvo en todo su viaje. A pesar de todo, logró pasar por la montaña de Dios y poder pasar al territorio de los Tauren, ya que él era un campeón de Dios. Pudo pasar por todas esas pruebas. A pesar de todo, le era difícil pasar por allí. No sabía que los elfos se habían, digamos, atrincherado junto con los Tauren y ahora tendría que dar, digamos, una vuelta para poder pasar hasta allá. Pero ¿cómo lo haría? No lo sabemos todavía, pero vemos cómo fue su viaje por el resto de los lugares.
A pesar de que haber fallado en el intento de entrar a la tierra de los elfos, Lume por fin estaba listo para salir. Uriel sabía de que él era el encargado de poner fin a todo esto, en el sentido de ser un pacificador. La gente, los elfos lo veían como un extraño, como un ser de leyendas que todavía existía. Después de las maldiciones, la mayoría de los druidas habían muerto y solamente quedaban él y su padre y su hermano. Aún así, el mensaje de Uriel fue claro. Tú, mi único hijo después de todo esto, serás capaz de hacer que los demás perdonen mi pecado, hacer cambiar a los elfos que están metidos en su arrogancia y en su poder, ver el avance de todos los humanos y todas las razas que están alrededor. Tú debes velar por que la vida siga su curso. Ese fue el mensaje que Uriel dejó a su hijo. A pesar de todo, él pudo dirigirse tranquilamente con un gran grupo de seguidores elfos, porque algunos ancianos de los elfos nocturnos y que todavía tenían parte de elfo antiguo se daban cuenta de que él era un antiguo druida, hijo de un gran semidios, pero que ese semidios, según ellos, murió después de la Guerra Santa, pero él no podía decir nada. Sus palabras eran un cuchillo para ellos, ya que si sabían de que era su culpa de que ellos estuvieran como están ahora, acabarían con él. Llegó al reino Tauren buscando respuestas, buscando opiniones sobre su padre. Él, a pesar de todo, quería cumplir su misión, pero primero quería saber qué pensaban los demás sobre su padre, qué pensaba sobre algunos que lograron vivir en el mismo tiempo que él y verlo batallar en la Guerra Santa. A pesar de todos los esfuerzos, por fin pudo llegar Lume hacia el rey Tauren, y este le dijo: Señor Tauren, vengo de parte de un gran hombre. El Tauren simplemente le dijo: tú debes ser hijo del gran nigromante que nos ayudó en la antigua guerra. Lume se, impresionó, ya que un rey Tauren se supone que no vive mucho. Los Tauren eran una, raza poco longeva. Él le dijo: estar alrededor de los elfos nos mantiene longevos, es parte de nuestra naturaleza. Aprendimos a vivir alrededor de la magia y algunos de nosotros desarrollamos poderes de longevidad, pero al día de hoy no estamos en buenos términos con tus hermanos. Simplemente déjanos en paz y sigue adelante. Este no es tu destino y el nuestro es terminar en las cenizas. Lume no supo lo que quería decir ese hombre, pero se había dado cuenta de que las cosas iban de mal en peor. Algunos que estaban detrás de él le decían: ¿por qué vas a ese lugar? Se supone que está prohibido. Aquí se fue donde ocurrió la mayor batalla de la Guerra Santa. Lume dijo que no quería quedarse en un solo lugar, quería salir de aquí. Así que los Tauren, como un último favor antes de él irse de este lugar y del continente, usaron uno de sus nuevos inventos, una especie de, tubo de pólvora que era capaz de destruir montañas. Así es, los Tauren podían usar dinamita para poder acabar con sus enemigos y también con cualquier montaña que se les pusiera enfrente. Nunca habían usado esta estrategia para destruir un lugar tan sagrado como este, ya que ellos sabían que este lugar era importante. Pero luego de esto, Lume se fue hacia atrás y los Tauren hicieron el resto del trabajo. Aunque algunos se fueron por delante de este lugar, sabía que no les quedaba mucho tiempo. Aún así, por fin el camino estaba abierto. Los Tauren podían escapar a otro continente, pero al final Lume pudo entrar a la montaña del cielo, el lugar de nacimiento de su especie, la montaña de Dios. Y allí, en ese lugar, en ese mismo momento, tuvo una reflexión. Estuvo varios días invocando un poder celestial, y ese poder celestial se presentó ante él en forma de algo increíble, en forma de una luz que nunca pensó haber visto. Estaba a punto de comunicarse con la mismísima Uris, su abuela y madre de Uriel. Hijo mío, ¿qué te trae por aquí? Has llamado a los espíritus celestiales durmientes. ¿Qué te ha traído a este lugar? Sé que estás buscando la redención de tu padre, pero tu padre
está en otro lugar. Su mente no es capaz de perdonarse a sí mismo, pero tu misión no es quedarte aquí. Tu misión es investigar y darle respuesta a mucha gente. Debes darle la visión a las demás razas de poder seguir adelante, porque las épocas que se vienen serán muy difíciles. Serás profeta de buenas noticias y serás un buen augurio al momento de llegar a un lugar. Ten en cuenta de que será difícil sacar de ese vacío en el que se encuentra mi otro hijo, Uriel. Lo hice a mi imagen y semejanza para que fuese capaz de superar los límites y sea capaz de convertirse en la guía que todo el mundo necesita. Yo, como la primera druida, veo un gran potencial en ti. Has tomado el camino del bosque y ahora síguelo para poder dar la buena noticia. El mundo está a punto de cambiar y solo tú eres el que será capaz de traer la paz al mundo. Tú serás bendecido ahora mismo y serás capaz de sacar de ese vacío a mi hijo Uriel. Que el bosque y la luz esté contigo, hijo mío, Lume, hija del bosque. Luego de ese gran mensaje y de haber estado prácticamente un año viendo ese mensaje, estar allí llamando a los seres de luz, Lume por fin se dio cuenta de lo que tenía que hacer. Debe ser el profeta de la bondad, de la paz, y mostrarle a su padre que a pesar de él no estar presente, su pecado no tuvo importancia, ya que al final de cuentas la vida sigue su curso y no tiene en cuenta lo que ha pasado. A pesar de que sus manos están manchadas de sangre, poco a poco debe superarlo y no simplemente quedarse como un cascarón vacío que no es capaz de perdonarse a sí mismo. Mientras tanto, el viaje de Lume siguió adelante, ahora con más predisposición, luego de poder hablar con su ancestra. Aunque bueno, los druidas descienden de lo mismo, pero bueno. Igual, vamos este viaje poco a poco. ¿Cómo están, gente bonita? Hacía rato que no hacía videos de esto. Por fin podemos hablar un rato mientras Lume hace su viajecito. Se encontró con los enanos, todo bonito, y supo de alguien que había conocido a su padre, lo que significa que la siguiente misión era ir a la capital enana. Y bueno, gente, vuelvo y repito, como les dije al inicio, no se tomen muy en serio esto es más como una forma de darle lore a un mundo creado por mí en Worldbox. Todo es de chill, más tranquilo, con música relajada, para que ustedes simplemente me pongan de fondo y así. E igualmente, simplemente ahora les repito de que si les está gustando el video, no olviden dejar su sabroso like, su suscripción y activar la campanita. Subo videos casi todos los días y de estos videos largos subo 2 más o menos a la semana. E igual son muy buenos. Así que bueno, sigamos. Lume, viajando rápidamente con sus poderes, llegó a la capital enana, viendo como los enanos, a pesar de ser muchos, lograban repartirse las tareas entre ellos y tenían un lugar para forjar sus mejores armas. A pesar de que la tierra era poca, eran capaces de expandirse a otros lugares, siendo capaces de moverse entre islas. Al final, el derrota demonios, ¿cómo era? No le puse. Habló con Lume, le contó toda la historia de lo que había ocurrido. Lume no sabía el pecado que había cometido su padre. Nunca tuvo el tiempo de preguntarle a su antepasada qué ocurrió. Dice el asesina demonios que tuvo varias oportunidades para hablar con Uriel. Pudo hacerlo, pero no quiso. Puso trabas, puso problemas y prefirió quedarse aquí. Se sintió como un cobarde al poder dejar botado a quien fue un compañero de batallas. A pesar de todo, Lume le dijo que no se culpara, que todas estas cosas no tenían nada que ver con él, y aún así si consideraba a su padre como un gran amigo y un compañero de batallas, era suficiente. Varios estaban dando baños en el río y un problema que Lume estaba viendo era de que, ellos se quedaron sin terreno. Poco a poco ellos empezaban a quedarse sin lugar para sus casas y tenían que mudarse a tierras lejanas, lo cual no le gustaba a mucha gente, ya que
ellos estaban acostumbrados al lugar donde nacieron, pero Lume hizo algo interesante y antes de irse y dejar un retoño, ya que sí era una misión que planeaba dejar un retoño, uno de sus hijos aquí, para que los guiara y fuera compañero y aprendiera a vivir con diferentes razas, dejó un lugar muy hermoso para Lume. Con sus poderes levantó la tierra del mar y construyó el archipiélago Colmillo de Dragón. Así ellos podrían expandirse y tener más casas. Ahí estuvo poniendo raíces y todo, despidiéndose de sus compañeros. A pesar de todo, el matademonios no duró para siempre. Terminó dándole un mensaje muy extraño a Lume, diciéndole que el pecado que cometió su padre fue algo que él jamás había visto. Vio caer fuego desde el cielo, vio llevarse sombras del suelo a la tierra, cómo las personas estaban siendo llevadas por una fuerza invisible hacia el suelo y convertirlas en una masa negra incontrolable, cómo la destrucción de todos los humanos que en ese momento estaban vivos fueron capaces de ser destruidos de un solo toque. Eso fue algo que le hizo cambiar su perspectiva, ya que si había alguien con ese poder así, poco podía hacer si alguien podía acabarlo de un solo toque. Y se dio cuenta de que Uriel quizás su trauma lo dejó así y dejó de usar sus poderes. A pesar de todo, el asesino demonios, matademonios, murió en paz, viendo así de que Uriel había dejado a alguien bueno en este lugar. Luego Lume estuvo reflexionando por mucho tiempo. Luego de haber estado 20 años en tierras enanas, todo esto simplemente lo dejó algo en shock. Saber cosas que ni su propio padre le pudo decir fue algo fuerte, pero ahora no había tiempo para lamentos. Llegó el momento de visitar el continente de los humanos. Lume no tenía gran, admiración por estas zonas. Los humanos vivían en tranquilidad, hablando con ellos. Los humanos lo veían como un bicho raro, pero siempre el rey de los humanos, que estuvo en contacto con las últimas alianzas de los elfos, les explicó que esto era un druida, un ser del bosque capaz de traer florecimiento y naturaleza allá donde caminaba. Le dio un permiso especial a Lume de poder recorrer todo el continente y las ciudades que los humanos tenían bajo su control. También se dio cuenta de que los enanos y los humanos eran más amigos de lo que imaginaba. Al ver a dos razas muy diferentes converger en una sola prácticamente, se dio cuenta de que la paz era muy difícil, pero cuando se conseguía por base de confianza y de buen compañero, era algo muy difícil de acabar. Pero todo esto, mientras ocurría, también se le ocurrió visitar a los orcos. Mientras que los humanos, al saber de los orcos, les daba algo de miedo, Lume, sin obviamente ella misma ningún tipo de miedo, les avisó a todos que cruzaría el río y las zonas frías para conocer a los que llamaban los defensores de la sangre en su tiempo, ya que sí, ese cuento sí lo sabía Lume. Así que bueno, luego de todo esto, dejó las tierras humanas por un tiempo, pero la única profecía que dejó en ese año que vivió en tierras humanas fue que en algún momento nacería de la luz un muchacho que se convertiría en rey y campeón de su reino. Los humanos, al saber esto, simplemente se alegraron y pensaron que en algún momento ese campeón nacería para acabar con los orcos. Digamos que no se llevaban bien. Lume, al ser un ser de naturaleza y al ser los orcos una parte y expresión de ella, los orcos la recibieron bien. A pesar de su desconfianza, Lume les dijo que le dejaría un regalo a ellos, un druida, para que pudieran aprender a llevarse mejor con los humanos. A pesar de su rechazo, Lume les trajo buenas noticias, les trajo florecimiento, alimentos, animales para que pudieran estar mucho mejor. Vieron que eran orcos más ordenados de lo que su padre les había contado, ya que estos crearon caminos y eran capaces de entender el idioma sin tener que aprovecharse de sus poderes para poder entenderlos. Era algo diferente, así que para pensar todo lo que había hecho, Lume creó una montaña alrededor suyo y se quedó encerrado allí para poder tener a su hijo y poder ver lo que estaba a punto de pasar, ya que un mal presentimiento le dijo de que por nada del mundo se saliera del continente de los humanos, ya que algo muy horrible estaba a punto de pasar. A pesar de todo, Lume volvió a su tierra, a la tierra donde nació.
viendo a los elfos nocturnos, verlo como si fuera un fantasma después de casi 30 años, se dio cuenta de que no habían cambiado mucho y trataría de convencerlo, pero algo decía que no podía estar ahí, algo lo llamaba. Y luego de eso, de haber hablado con los comandantes elfos, se dirigió hacia donde estaba su padre. Su padre, con la mirada perdida, solamente pudo verlo y decirle: hijo mío, el hijo ha vuelto. A pesar de que varios ya de sus hermanos estaban ahí con él, veían como su hermano mayor Lume los veía con desdén y se alegraba de que tuviera hermanos. Pero esto estaba a punto de cambiar. Desde el momento en el que los elfos pasaron a ser elfos nocturnos, las críticas hacia sus protectores Tauren los llevaron hasta el límite, y los Tauren a partir de ese día se independizaron de su alianza y solamente los protegerían si se llegaba a un acuerdo. Pobre de los Tauren, esa sería su peor decisión. Allí en ese momento empezó la guerra de los elfos contra los Tauren. Lume tuvo la oportunidad de participar, pero no lo hizo. Trató de convencer al rey, pero no pudieron. Los Tauren sabían que los elfos eran poderosos y que no podían detenerlos con cualquier tipo de espada, así que empezaron a sacar armas de la época de la Guerra Santa. Aún así, fue difícil y lanzaron un arma potenciada, dinamita y bombas que podían explotar al contacto. A pesar de todo esto, algo andaba mal. Algo andaba muy mal. Esto sería conocido como el día del segundo pecado. Uriel, harto del escándalo y ya centrado en algo fuera de sí, simplemente vacío de todo su poder, haría algo imperdonable, muy imperdonable. Haría lo mismo que hizo con los humanos y los demonios. Usó su poder y la tierra rugió y la sangre cayó. Uriel usó la destrucción y el toque de la muerte con los Tauren, y todos ellos fueron extinguidos de la faz de la tierra. Lume, luego de ver esto, se lanzó al suelo y golpeó la tierra que había sido manchada con sangre inocente, simplemente diciendo: Padre, ¿por qué has hecho esto? ¿Por qué has dejado que todo esto haya ocurrido? ¿Por qué dejaste que nuestros compañeros murieran? ¿Por qué dejaste a los elfos sin protección? Padre, ¿por qué? ¿Por qué te abandonaste a ti mismo? ¿Por qué nos abandonaste a todos? Ahora ellos no tienen protección. Uriel, con una voz suave, les dijo: ahora les dejaré nuevos protectores. Los Zembara, evolución de los Capibara, seres con una conexión mágica más poderosa y seres que tenían mucho más potencial que los elfos en el sentido mágico, se convertirían en sus nuevos guardianes. Pero la sangre derramada de Tauren no se iría tan fácilmente. Así fue ese día. Lume, desgraciadamente, no pudo hacer nada. Lo único que pudo hacer fue bendecir esa tierra para que nadie más pudiera hacer lo que hizo su padre. Y su padre, embriagado de su vacío, dejó a sus hijos abandonados a su suerte y los dejó a cargo de Lume. Lume, con un rencor muy fuerte, decía: tu madre tenía razón. Tu egoísmo te ha cegado y tu vacío te ha llenado de maldad. Aquel que se alza como un semidios ahora es un demonio más. Y así termina el mundo después de esta guerra, en un silencio eterno y en un miedo nacido de la muerte. Bye bye.